Gusto de volver a saludarnos y encontrarnos una vez más para encontrar en la palabra del Señor los consejos prácticos para nuestras vidas. Domingo 6 de diciembre entonces nos adentramos ya a la palabra del Señor en esta hermosa escuela dominical. Saludarlos pues entonces en el nombre de nuestros pastores, Gabriel González, mi pastora Aureliana Cornejo, de mi compañero de labores, mi hermano Daniel Pino y su familia, y también de la que yo represento, reciban un cariñoso saludo. En este día domingo, día del Señor. Hoy día vamos con la clase número 26, dones especiales, en la parte 1, consta de 2 clases, ¿ya? Esta temática, dones especiales. La lectura base la tenemos aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 11, y el texto está en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20. Leo la palabra del Señor aquí y voy a considerar de este capítulo 4 de Efesios los versículos 7 y también el 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que por su palabra seamos bendecidos en esta hermosa escuela dominical. Decirles entonces que el objetivo que pretende esta clase es diferenciar dones ministeriales de fundamento no vigentes hoy en día. En la introducción decimos que en el Nuevo Testamento hay 3 listas de dones espirituales, cuyas listas están aquí en estas citas bíblicas. 1 Corintios 12:4, 11, 27, 31, aquí de 1 Corintios. Luego tenemos a Romanos, capítulo 12, aquí rectifico, es capítulo 12 de Romanos, el manual aquí tenía puntualizado el capítulo 2, pero es Romanos 12, versículos 3 al 8, por si usted lo quiere también buscar, y Efesios 4, 11. Allí están estampada esta lista de dones. Dice que ya que los dones nombrados en estos pasajes bíblicos no son idénticos, ¿verdad? Porque apuntan de lo mismo, puede ser que el apóstol no haya nombrado, dice, todos los dones disponibles. Puede ser, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de dones especiales o ministeriales, hablamos de dones que Cristo dio, que Cristo regaló. Este verbo es didomi en griego y significa literalmente dar. Amén. Cristo dio a la iglesia apóstoles, y aquí está hablando de los ministerios que está puntualizando el apóstol San Pablo aquí. Ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No se trata, dice, pues, de una posición de exaltación, lo que hablábamos estos días y lo que ha venido también ratificando mi hermano Daniel Pino. No se trata aquí de que porque usted y yo somos bendecidos por un don, no es que nosotros tengamos una exaltación mayor en relación a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, ni tampoco se trata ni de dominio, ni de honor, sino simplemente de servicio, como habla el apóstol San Pedro aquí en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 4. Quise considerar lo que dice la lectura lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual, en su versículo 2, ¿ya? De aquí, de Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2, en el lenguaje actual, mire lo que dice: háganlo por el gusto, cuando está hablando del servicio hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos. Dice, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Y termina y añade y dice, y no por obligación ni para ganar dinero. O sea, cuando Dios nos ha regalado un don, tenemos que hacerlo con esta calidad, ¿no? En el servicio, con esta altura grandísima de que habla aquí la palabra del Señor. Háganlo por gusto, lenguaje actual. Háganlo por gusto de servir a Dios, ¿ya? Primer punto, dones ministeriales de fundamento. Los dones que se nombran en el pasaje bíblico de Efesios, dice, son 4 ministerios, ¿ya? 2 de fundación, bonito esto, ¿no? 2 de fundación y otros de continuación. Entonces, los apóstoles y los profetas son ministerios de fundación, como habla capítulo 2, versículo 20 del libro de Efesios. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Edificado sobre el fundamento, ministerio de fundación, ¿ya?
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la razón o cuál es realmente el valor de estos dones o de estos ministerios? La piedra especial, angular, la piedra más preciosa, la piedra más importante, Jesucristo el Señor. La piedra más calificada en toda obra, en todo edificio es Jesucristo el Señor. Efesios 2:20, pero mire lo que dice la posición del lenguaje actual en el versículo 20. Miembros, dice, de la iglesia, son como los miembros de la iglesia, dice, son como un edificio construido sobre la base de la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ahí Jesús, dice, es la piedra principal. Jesús. En todo don, en el ejercicio, quien debe ser exaltado es Jesús. Por eso hablaba acá que no es acá para exaltación propia, no es tampoco para hablar de un dominio propio, ¿no? Ni tampoco de un honor, de una falsa fama, ¿no? De porque somos bendecidos por algún don, no, sino por el servicio, ponerlo todo en el servicio, en la obra del Señor. Estos dos primeros ministerios mencionados profundizaremos en la clase de hoy. Apóstoles y profetas. Le damos una miradita en esta clase. Primero, apóstoles. La palabra apóstol, hermano, significa literalmente uno enviado, dice, con una misión. Eso es lo que significa, ¿ya? Pablo escribió algunos dones que... Rectifico, Pablo escribió, dice que algunos dones son más importantes que otros, pero que todos los creyentes son necesarios si es que el cuerpo ha de funcionar normalmente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, y también el 39 habla de esto. Cuando en el versículo 5 habla de mayor es el que profetiza, dando a entender que hay algunos dones que son de alguna manera un poco más importantes, lo que no significa que los otros sean menos o insignificante, menos importante, ¿no? Sino que hay algunos que son de alguna manera un poco mayor. Por eso el versículo 5 aquí de 1 Corintios habla, mayor es el que profetiza. Y el versículo 39 habla de procurad profetizar, ¿ya? Está hablando de que hay de alguna manera una significancia mayor en algunos dones. En Efesios se mencionan los dones especiales, también llamados dones ministeriales. Estos hombres que fueron llamados y capacitados sobrenaturalmente y que dedicaron sus vidas para la extensión del reino de Dios. Entonces hablamos de apóstoles y profetas. A ver, la palabra apóstol, como ya decía, significa un enviado con una misión. Eso es la palabra apóstol, un enviado con una misión. Jesús tuvo muchos discípulos, pero dice que seleccionó a 12 apóstoles, según el Evangelio, según San Mateo, y en el capítulo 10, los versículos 1 al 4, está hablando de esta selección. Un discípulo, en cambio, es un seguidor o un aprendiz, ¿ya? Pero un apóstol es un representante divinamente nombrado, o sea, es elegido por Dios mismo. Los apóstoles tenían que dar cuál era la misión o cuál era la facultad que debían tener los apóstoles para ser llamados como tal. Los apóstoles tenían que dar testimonio de la resurrección de Jesús, según Hechos 1:15, versículos 22 también. Y por lo tanto tenían que haber visto personalmente a Cristo resucitado. Entonces uno aquí podría llegar a preguntarse, bueno, pero el apóstol San Pablo no fue presencialmente un contemporáneo de Jesús. Pero acordémonos que las palabras del apóstol dice que él fue llamado también a través del Espíritu Santo de Dios a ser llamado apóstol. Por eso él habla aquí en 1 Corintios, en el capítulo 9, los primeros 2 versículos, la versión Dios habla hoy, dice, he visto al Señor, y ustedes, dice, son el resultado, la consecuencia, el resultado, ¿ya? De mi trabajo en la obra del Señor. O sea, él está siendo llamado al apostolado de Dios a través del propio Jesús, a través del Espíritu Santo. Hoy en día, dice, no hay apóstoles en el sentido más estricto,
de la posición bíblica. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 20 del libro de Efesios. Una vez establecido el fundamento, ya no fueron necesarios. Todos los creyentes hemos sido enviados con una misión, o sea, de alguna manera todos tenemos esta misión. Hemos sido convocados, llamados, reclutados para llevar la palabra del Señor. Lo que no significa que seamos todos llamados apóstoles, ¿no? Somos un enviado. A ver, un enviado podría ser en estos tiempos actuales una persona, un evangelista a las naciones, podría ser un apóstol, ¿no? Un embajador que lleva la palabra del Señor. Allí podríamos encontrar un apóstol, un enviado, un misionero, porque está siendo llamado, convocado para la extensión del reino. De lo segundo, los profetas. Por lo general asociamos a los profetas, dice, con predicciones de eventos futuros. Pero esta, no es la función principal o mayor de los profetas. Un profeta del Nuevo Testamento es uno que proclama la palabra de Dios. Ese es el profeta. Y entonces nosotros también tenemos esa confusión a veces, ¿no? Que pensamos que el profeta es aquel que literalmente es el que da el mensaje, el nombre de alguien, en este caso de Dios, pero que está solamente como proyectado a los mensajes futuros, las predicciones futuras. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que esa no es su principal función. Su principal función es realmente el anuncio de la palabra de Dios, ¿ya? De la palabra de Dios. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento no poseían Biblias, ni el Nuevo Testamento estaba escrito ni completo. ¿Cómo entonces estas iglesias locales podían, dice, descubrir la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios compartía la verdad divina con aquellos que poseían el don de profecía como ministerio. Pablo el apóstol indica que el don de profecía tenía que ver con la comprensión. Es lo que habla aquí 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Todos los misterios y toda ciencia, que se entendiera la comprensión de los misterios y toda ciencia, queriendo decir, por supuesto, las verdades espirituales. Y si tuviese profecía, habla el versículo 2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Esas eran las capacidades, las facultades dadas por Dios a los profetas, de entender todo misterio y toda ciencia. El propósito de la profecía es edificación, exhortación, alentar, ¿vale? Y consolación, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Los creyentes en la actualidad no reciben, dice, el conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo, sino indirectamente por el Espíritu que les enseña la palabra. Decir que, hermanos amados, los apóstoles y los profetas, todos tienen o tuvieron en aquel tiempo la revelación, el camino, la indicación correcta de Dios a través del Espíritu Santo. Lo que hoy en día tal vez no lo tenemos así tan fehacientemente, ¿no? Hoy día realmente los profetas de Dios muchas veces se dejan guiar por un asunto emocional, muchas veces los profetas también se dejan guiar por cuestiones muy humanas y los profetas hoy día erran mucho, ¿no? Entonces es importante que usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, sepamos estar en la palabra del Señor para así no equivocarnos también. La palabra del Señor es la palabra más bendita, la palabra que tiene la verdad absoluta, la boca de Dios. Así que por eso es importante que usted y yo estemos en contacto con la palabra del Señor para no equivocarnos. ¿Qué son los ministerios? Entonces son realmente los hombres que Dios apartó para tales funciones. Hoy en día, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado también a partir de todo lo que estamos viviendo socialmente, hermanos, con los mensajes, con las profecías que se están dando por ahí, ¿no? Realmente todo tiene que estar ajustado a la palabra del Señor. Estos dones de ministerios de fundación
y otros de crecimiento o de continuación. Hoy día hemos echado una pequeña pasada a lo que son los apóstoles y los profetas, que son divinamente llamados por el Señor para el ejercicio de su práctica en la obra del Señor. Actualmente, estoy leyendo la conclusión, actualmente es común oír de personas que se autoproclaman apóstoles y profetas. Razones, dice, de esto puede ser la falta de conocimiento o simplemente la confusión entre la Gran Comisión y el don de profecía que hoy por hoy aún siguen, vigente en el pueblo de Dios. Por eso le digo que es muy importante que Dios quiere hablar a través de los profetas. Lo que sí estamos diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha claridad de la palabra del Señor. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos en el conocimiento, en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor, para que cuando se levante un profeta sea realmente un profeta, un hombre o una mujer de Dios inspirado de parte de Dios que esté dándonos un mensaje. Y como decía por aquí, que el don de la profecía tiene esta connotación, ¿no? La edificación. No puede haber una profecía que no esté con este parámetro de la edificación. La profecía también tiene este mover tan bonito, ¿no? De la exhortación, de alentar, de arengar, pero para alentar el corazón del hombre y de la mujer. La profecía de Dios siempre tiene, cuando es un mensaje tal vez muy personalizado, ¿no? Siempre tiene eso que a usted y a mí no nos dejan así en un callejón como sin salida. Siempre Dios nos va a dar una alternativa de salida o de solución. Dios nos advierte, Dios habla antes, durante y después de tiempo también, ¿no? Pero la profecía tiene estas instancias de que tiene la edificación, la exhortación y también tiene la consolación. Dice el Señor, es tan hermoso cuando Dios nos levanta a través de la profecía del hombre de Dios, de la mujer de Dios, pero somos exaltados, somos renovados por la palabra del Señor a través de una profecía que venga directamente del corazón de Dios. Pero sin embargo, me quedo con que la palabra de Dios es la profeta mayor. Así dice la lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos, quiero invitarlos a orar para que Dios también nos bendiga en esta escuela dominical y para que seamos realmente bendecidos a la hora de estar de frente a un profeta, a la hora de estar frente a una profecía que ojalá venga de parte de Dios y que nosotros así también lo podamos entender y creer. Padre, le damos muchas gracias en esta hora por bendecirnos, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que usted subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Señor, y dio dones a los hombres, Señor amado. Y por eso es que nosotros también hoy día queremos ser edificados, Señor, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Señor, pero también considerando, Señor, la principal piedra del ángulo, la pieza más importante, Señor, más allá de los dones ministeriales, Señor, más allá de los hombres o de mujeres que nos traigan un mensaje, Señor, profético de Dios. Usted, Señor Jesucristo, es nuestra principal pieza, nuestra piedra del ángulo. Señor, es usted, Jesucristo mismo. Por eso en esta hora, Señor, muchas gracias por advertirnos, por enseñarnos a través de su palabra. Señor, que cada familia representada sea bendecido, Señor, a través de esta pequeña escuela dominical. Padre, que cada uno de nosotros podamos contar con tu bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo bendecido y que Dios les acompañe. Nos juntamos la próxima semana con una nueva versión de la escuela dominical. Que estén muy bien.